Bueno, pues tras la inauguración de la ministra, damos paso al primer panel, a la primera de las mesas de debate, que lleva el título ¿Qué hace que la conservación del capital natural resulte atractivo para las fundaciones? Y para ello, en la mesa contamos con Javier Nadal, que es el presidente de la Asociación Española de Fundaciones, que es una entidad privada e independiente que agrupa a más de 1000 fundaciones españolas y cuyo objetivo es trabajar en beneficio del conjunto del sector fundacional. En segundo lugar, también tenemos a Enric Banda, que es miembro del Consejo de Gobierno de la European Foundation Center y que además dirige el área de Ciencia, Investigación y Medio Ambiente de la Fundación La Caixa. Ha sido investigador del CSIC, donde ha ocupado distintas responsabilidades, y fue secretario de Estado de Universidades en 1995 y 1996. Por ello creo que podrá ofrecernos una visión europea de conjunto del sector de las fundaciones y especialmente las que hoy nos ocupan, que son las que se dedican a la protección del medio ambiente en su totalidad o en parte. En el programa ven que estaba prevista la asistencia de Odil Rodríguez de la Fuente, pero por las inclemencias meteorológicas todavía no ha podido llegar, pero en su lugar vamos a tener a Roberto Lozano, que es el presidente de la Asociación de Fundaciones para la Conservación de la Naturaleza. Si luego llega Odil, quizás se pueda incorporar. Roberto, en la Asociación de Fundaciones de Conservación de la Naturaleza, está integrada por 16 fundaciones que movilizan a 82.500 personas en España, ya lo ha explicado la ministra, y creo que su visión también será muy enriquecedora. Y también contamos con Guillermina Yanguas, que es la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio, que nos podrá dar la parte institucional del sector de las fundaciones. Las pautas generales o las preguntas generales que vamos a analizar en este panel es, en primer lugar, bueno, pues las fundaciones son uno de los principales actores en la conservación del capital natural, y queríamos preguntarles qué capacidad de influencia creen que tienen en la actualidad y sobre qué en concreto. Por ejemplo, a ver si nos pueden explicar cómo impulsan acciones, qué papel ejercen a la hora de impulsar acciones concretas, a la hora de denunciar, de movilizar a la sociedad o de influir en las políticas a nivel local, regional, estatal o a nivel europeo e internacional. También analizaremos cómo ha evolucionado el papel de las fundaciones en los últimos años de cara a la implicación en los temas ambientales en general y de conservación de la biodiversidad en particular. Y también qué medidas podrían incentivar la conservación del capital natural en España por parte del sector de las fundaciones. Bueno, pues explicarán la ley de mecenazgo, ejemplos de incentivos fiscales o de financiación pública. Y bueno, pues sin más les doy la palabra para que nos den su visión sobre estas cuestiones. Gracias. ¿Qué orden? Pues si les parece, empezamos por Javier. ¿Qué hacemos? ¿Una intervención? Una intervención general y luego ya vamos preguntando. ¿Cómo cuánto tiempo? Pues tenemos una hora, así que... Tres bueno, cuartos pues de hora. No digo, pero se cortó cada uno, ¿no? Digo, no, unos 7-10 minutos. Vale, okay. Bueno, lo que salga. Gracias. Lo primero de todo, agradecer la oportunidad de estar aquí. Me parece un foro interesantísimo y muy importante que nos planteemos esta cuestión y en esta sede. Así que muchas gracias. Yo, desde mi punto de vista, como digamos, representante del conjunto de las fundaciones, que por cierto, pues agradezco ya los datos de introducción que ha hecho la ministra que son por los resultados de los trabajos, de los informes que hace la asociación, precisamente para conocer en profundidad el conjunto del sector de fundaciones. Yo, como digo, tengo una visión más general y tengo menos conocimiento en concreto
del entorno en el que nos encontramos ahora, porque no soy especialista en la materia, pero bueno, eso tiene el inconveniente, pero como hay muchísimas otras personas aquí y en la mesa que son más especialistas en eso, pues a mí me permite tratar de hacer una visión un poco de abuelo de pájaro, ¿no? Para ver, incluso para responder a esa primera pregunta de qué capacidad de influencia tienen. Yo creo que para saber la capacidad de influencia, primero es bueno saber cuál es la foto del conjunto. En esas 14.000 fundaciones que decía la ministra que están registradas en España, si descendemos un poquito, esas 14.000 en realidad, cuando vamos a ver cuántas son fundaciones operativas, por lo tanto fundaciones que de verdad están trabajando, nos salen unas 8.000, que es el análisis, digamos, estadístico porque hay un problema en nuestra legislación, hay muchos problemas, pero por citar ahora uno. Un problema es que evidentemente cuando una fundación se crea, tiene que incluirse en un registro, en el registro propio del protectorado al que pertenezca. Pero cuando deja de actuar, no hay un mecanismo para darse de baja, con lo cual hay muchas fundaciones que no están activas o que han dejado de actuar, que dentro de un tiempo volverán a actuar, están en la lista pero realmente no están activas. Nosotros estimamos que hay unas 8.000 activas y que en los últimos años además se ha ido reduciendo pues, por efectos de la crisis y también por efectos de que conviene concentrarse, pero bueno, unas 8.000. De estas 8.000, ¿cuántas? Y de las 8.000 pues tenemos una base de datos pues, con un cierto nivel de información. De esas 8.000, ¿cuántas estarían o dicen en sus fines, en su misión, ponen el medio ambiente como un objetivo? Pues hay, nosotros podemos contar 540 con una muestra muy importante, es decir, con la muestra que tenemos, podemos decir que más de 540 son, porque esas están registradas sobre 8.000, 540 dicen esto. Algunas no dicen, no tenemos el dato de lo que dicen, pero alrededor de 540 o 600, digamos 540 que es con rigor las que se dedican de alguna forma u otra al medio ambiente. Muchas de ellas de manera prioritaria y otras como uno más de sus fines. Que hay muchas fundaciones que tienen fines variados, aquí mismo está la Fundación de la Caixa, que está al medio ambiente, pero otras muchas actividades a las que se dedica y tiene un papel muy relevante en el medio ambiente. Por lo tanto, hay 540 organizaciones, no está mal, o sea, ya eso dice, bueno, ¿qué influencia tienen? No sé, pero de momento la actividad que hay hace que 540 organizaciones en España fundaciones, tengan actividad en esta materia. Cuando las vemos por campo de actividad, el 40% aproximadamente tienen un foco, un ámbito de actividad estatal, el 60% es un ámbito de actividad o autonómico o local. Cuando las miramos por el tipo, que es muy importante, por el tipo de fundador, o antes de hablar de eso, para ver el tamaño medio por actividad económica de estas 540 fundaciones o de la muestra, 300 y pico de las que tenemos más datos, sale que tienen un nivel de actividad medio de 3 millones de euros, lo cual es muy importante, medio. En cambio, la mediana está alrededor, la mediana está alrededor de 300.000. Bueno, quiere decir que hay muchas más pequeñas que grandes, pero son niveles que no está mal, que da un cierto grado de posibilidad de actuar. Y cuando vamos a ver el origen de los ingresos, el 55% fundamentalmente tienen los ingresos por donaciones y subvenciones. Ahí la pena es que la información no se distingue bien entre o sea, no hay datos, que ahí profundizaremos en el futuro, pero vamos, donaciones de personas físicas o jurídicas y subvenciones pues del sector público, pero puede estar alrededor de la mitad cada uno. El 55% de los ingresos vienen de ahí, el 45% vienen como el 30% de venta de servicios y de bienes, sobre todo servicios, y el resto es por rendimientos del patrimonio. Y finalmente, lo que es interesante es cuál es el origen del fundador, quién fundó, qué tipo de fundador ha creado la fundación. El 65% es un fundador privado, la mitad aproximadamente son
personas físicas o un conjunto de personas físicas o una asociación, es decir, la sociedad civil en el sentido más puro de la base para arriba. La otra mitad aproximadamente son fundadores, empresas jurídicas, la mayoría empresas, por lo tanto son las fundaciones de empresas donde se desarrolla una parte de la responsabilidad corporativa que tenga la sociedad. Por lo tanto, esa es una división más o menos al 30%, y el resto, que es el 35% del conjunto, el fundador es público, que es, bueno, pues ayuntamientos, comunidades autónomas o el Estado, con la misma Fundación Biodiversidad que hoy nos convoca. ¿Cómo interpreto yo digamos, esta visión de pájaro de esta cuestión? Pues yo creo que esto viene a reflejar cómo efectivamente la sociedad civil, que generalmente es la que moviliza los problemas, es importante. Hay es alrededor de 175 fundaciones que son las que actúan, generan la preocupación. El otro, una cantidad similar de empresas que también se suman a esa responsabilidad y que cada vez con mayor rigor actúan en ese criterio, o bien actuando directamente o bien ayudando a las otras fundaciones que son, digamos, de origen más directo de la sociedad civil. Y el que haya 190 aproximadamente fundaciones con fundador público, pues indica que efectivamente el sector público, que si ya tiene en su responsabilidad normal este objetivo, pues además usa el mecanismo de fundación porque es más flexible, más enfocado a la actividad, y por lo tanto creo que esto da una foto de que hay una importante influencia, podemos decir, de la sociedad civil y del mundo de las fundaciones en esta actividad. Influencia, digamos, yo aquí diría de pisar el terreno, influencia de calle. Cuando uno va a ver, en cambio, el impacto social, creo que tenemos una debilidad. Cuando, por ejemplo, si sirve de referente mirar las preocupaciones del CIS, del barómetro del CIS a lo largo de la historia que está publicada desde el año 85, que ahora, por ejemplo, pues los principales problemas reflejan un 70%, 75%, 60% o 25% o 30% de preocupación de la ciudadanía. Los asuntos medioambientales nunca han llegado siquiera al 10% de preocupación en todo ese tiempo, lo cual es una cuestión llamativa, porque yo creo que los sectores informados de la sociedad tienen la preocupación, ya es una impresión mía más bien, ¿no? Tienen la preocupación de que este es un problema, en cambio no se refleja en esas preocupaciones, en particular del CIS. Solo un momento puntual llegó al 26% de preocupación, y fue en un barómetro o en dos barómetros que era con el caso del Prestige. Solo en ese momento hay una preocupación puntual. En otras cuestiones medioambientales, pues nunca ha habido como digo, una preocupación más allá que haya ni siquiera alcanzado el 10%. Actualmente el último barómetro da un 0,2%, lo cual creo que no se corresponde con las preocupaciones de algunos problemas de futuro que a todos nos preocupan, por lo menos a la parte informada, digamos. Es como una preocupación que está ahí, pero algo está pasando que no somos capaces de darle, creo yo, esa relevancia. Por lo tanto, hay un sector consolidado, no sé si es la palabra, pero potente, que actúa, que está ahí presente, pero digamos que tiene influencia en los ámbitos que toman decisiones y que están preocupados en la materia y que hacen un buen trabajo. Sin embargo, la sociedad no lo está reflejando así. Si decimos cómo evoluciona esto en los últimos tiempos, pues también ahí es un dato interesante, porque analizando en qué años se han ido creando fundaciones, por ejemplo, desde el año 79 al 94 se creaban de este tipo, 7 fundaciones al año. Hubo un periodo donde esta preocupación ha sido mucho mayor. Del 95 al 2002 se crearon 23 fundaciones al año. Del 2003 al 8, 30 al año. Pero del 2004 al 14, donde estamos ahora, ha bajado a 9 al año. Es verdad que hay una crisis,
pero es como que también si eso lo juntamos con el hecho de que en el CIS la cifra ha bajado a 0,2 de preocupación, pues son dos datos que son, yo creo que preocupantes en ese sentido. ¿Qué medidas habría que hacer? Yo creo que lo más importante es reforzar la sociedad civil. La sociedad civil tiene que preocuparse más. Para eso hay que ser, posiblemente, tenemos un problema de comunicación, y yo creo que esto demuestra que tenemos un problema de comunicación. Posiblemente la comunicación que se ha hecho respecto a algunos problemas ya históricamente ha generado algún escepticismo en la población en general, por decir algo. El Club de Roma habló de los problemas del petróleo, hoy nos encontramos con unos precios del petróleo a la baja, entonces posiblemente creo que cosas como esta, y podríamos poner otros ejemplos, generan escepticismo en el planteamiento de problemas que son, yo creo que rigurosamente se pueden explicar bien. Por lo tanto, yo creo que hace falta una mejor comunicación, una mejor transmisión de estas cuestiones, y la otra parte es mejorar el compromiso de la sociedad civil, que tiene que ver por supuesto con la comunicación, pero tiene también que ver con medidas fiscales que puedan ayudar a esto, y aquí me extiendo un poquito solo ya para terminar en cosas que recientemente han ocurrido. Bueno, pues este año en la reforma fiscal se ha estado hablando mucho en los últimos tiempos de la ley de mecenazgo, que como todo el mundo sabe no ha salido ni va a salir en los próximos tiempos. Sin embargo, uno de los capítulos de la ley de mecenazgo se ha tratado en la reforma fiscal, no con la extensión que hubiéramos deseado y que desde la Asociación Española de Fundaciones hemos estado peleando, que era llegar a unos incentivos fiscales equivalentes a los que hay en los países de nuestro entorno, es decir, que las desgravaciones actuales, que son del 25% para personas físicas o 35% para personas jurídicas, llegarán a niveles del 70 o 60%, que es lo que hay en Francia y en otros muchos países de nuestro entorno. Esto no se ha conseguido, pero no es despreciable el hecho de que el 25% ha pasado al 30% con carácter general, y es importante saberlo, y además para aquellos donantes que tengan un periodo plurianual, es decir, cuando uno se compromete con más de 3 años o a partir del tercer año con una organización, tiene 5 puntos adicionales, lo cual, bueno, son 10 puntos, pasamos de 25 a 35, no llegamos al 70, pero hemos dado un pasito. Pero en lo que creo que hemos conseguido, una cosa importante que tiene que puede tener un buen impacto si lo comunicamos bien para el sector, es el concepto de micromecenazgo. En España, comparando con otros países de nuestro entorno también, estamos alrededor, no recuerdo bien la cifra, del 10% de las personas que se comprometen con organizaciones. En otros países, bueno, en Holanda es casi el total de la población, pero cifras de 30, 40 o 50% es bastante normal. Conseguir, por lo tanto, que más personas, que muchos pocos, participen, es muy importante. Y ahí se ha logrado, por lo menos, una cosa que yo creo interesante, y es que lo que llamamos facilitar el micromecenazgo, y es que los 150 primeros euros que cada persona dona en un año, nosotros pedíamos una desgravación del 100% para dar un buen mensaje de apoyo. No hemos conseguido arrancarle a Hacienda el 100%, pero lo hemos conseguido el 75%, que no está mal, ya seguiremos trabajando para potenciarlo más. Pero eso yo creo que es el logro más interesante, si somos capaces una vez más de comunicarlo, porque muchas personas van a decir, bueno, oye, pues esperamos que se animen a participar, y necesitamos, sin ninguna duda, que más sociedad civil, que más personas físicas se comprometan, por supuesto con todo el respeto, la admiración y el agradecimiento a todas las empresas y fundaciones de empresas que aportan, que se comprometen y que se comprometen con rigor, como lo hacen la Caixa y como lo hacen muchísimas fundaciones. Pero, sin duda, lo que da una consolidación es un compromiso
de la sociedad civil. Aquí me callo porque seguramente no estoy... Vale, vamos a dar paso a Enric. Vamos a tratar de hacer un poquito más cortas las primeras intervenciones para después dar paso a las preguntas y a la participación de las personas que están en el público. Gracias, Enric. Sí, yo me voy a ceñir un poco más a lo de la influencia, pero quiero primero agradecer la invitación. Desde la obra social La Caixa estamos comprometidos con el medio ambiente y la verdad nos hace ilusión que se nos haya invitado a este diálogo. La capacidad de influencia, tal como ha dicho Javier, ha dicho ya muchas cosas, o sea que me has salvado, digamos, con tiempo a la audiencia para que luego pueda haber diálogo. Desde luego la influencia la tenemos, pero la pregunta no es si la tenemos o no la tenemos en este momento, es si la ejercemos o no. Y yo honradamente creo que la ejercemos poco. Y la ejercemos poco porque para influir, la mejor manera de influir es influir colectivamente, y para eso pues tiene que haber unos objetivos comunes explícitos entre los que estamos preocupados, digamos, por cuestiones medioambientales, para no entrar ahora en ningún detalle, ¿no? La influencia, en ese sentido, yo creo que nos queda un largo camino por recorrer, ¿no? La influencia individual de algunas fundaciones o organizaciones filantrópicas que son fuertes, pues existe. Nosotros tenemos una cierta capacidad de influencia, sobre todo en nuestro programa con las comunidades autónomas y diputaciones forales y catalanas, pero la tenemos por el roce diario. Es decir, que no es una influencia, digamos, pensada, no es una influencia estratégica de lo que es el conjunto de las fundaciones y organizaciones filantrópicas que se dedican al medio ambiente. Yo también creo que la influencia, además, surge de las actuaciones propias de cada una de las fundaciones, ¿no? Nosotros tenemos que tener un norte y tenemos que creer lo que hacemos. Hay muchas fundaciones que son grant giving, que son las que financian, pero sin embargo pues no se meten de lleno en lo que es el problema. Yo creo que esto nos resta capacidad de influencia. Nuestra propia experiencia, insisto, en las comunidades autónomas es que efectivamente, puesto que pactamos con ellas qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer en un proyecto que desde el año 2004 hemos invertido más de 190 millones de euros en todo el territorio español, pues naturalmente nos ha dado capacidad de influir. Pero insisto que es una influencia, digamos, poco contundente, por falta de objetivos comunes de lo que es este colectivo, ¿no? Finalmente diría que a nivel internacional parece extraño que la legislación medioambiental, el 80% de las directivas y de la legislación es europea, y nosotros nos estamos mirando aquí el territorio de lo que es España, ¿no? Creo que cometemos un error en no tener más capacidad de influencia y no poner más esfuerzo en influir en Europa. Insisto, el 80% de la legislación es europea. Muy bien, pues Roberto. Muy bien, muchas gracias. Como podéis comprobar, no soy Odil, estoy aquí intentando salvar la mesa, y bueno, yo comparto, muchísimas gracias por la parte que nos toca, la Asociación de Fundaciones de Conservación de la Naturaleza, que nos creamos hace 2 años, pues con esto y con estos intereses que estáis diciendo, ¿no? El de ir uniendo intereses de mucha gente que trabajamos juntos, que no siempre te conoces, como en botica, y que a veces pues, hasta puedes tener recelos, y sin embargo en 2 años estamos consiguiendo hacer un poco de trabajo conjunto con los fines que estamos diciendo, ¿no? Yo comparto con vosotros las cuestiones que habéis indicado, pero sí que en nuestro caso concreto, al ser fundaciones muy especializadas en la conservación de la naturaleza, sí que creemos que tenemos una capacidad de influencia en el territorio vinculada, como habéis dicho, principalmente al trabajo diario y directo en el territorio. Somos fundaciones que llevamos 10, 15, 20, 25 años trabajando en determinados sitios muy concretos, con especies muy concretas, con espacios muy concretos, en un ámbito local o territorial, regional, que nos permite vivir con agricultores, con ganaderos, con empresarios, con escolares, con adultos, con todo tipo de personas, que al final hace que vivamos en comunidad y se nos tenga en cuenta a la hora de influir, y sí que intentamos ejercer esa influencia. Lo que pasa que en nuestro caso no siempre se nos tiene en cuenta, ¿no? Pero en lo que es la influencia directa
en el territorio. Yo creo que eso es un logro hecho a base de mucho trabajo de muchos años, ¿no? Bien es verdad que eso, llevado a una escala de política regional o política comunitaria, todavía nos queda muchísimo por hacer, y ahí creo que es imprescindible la unión de esas tres tipologías de fundaciones que comentabas. Bueno, añado yo una, ¿no?, la de los grandes patrimonios empresas, las vocacionales en el sentido que nacen de un interés o de una necesidad inmediata en un sitio o por un tema, y luego las fundaciones vinculadas a las administraciones, que bueno, pues son como un organismo más que gestiona fondos y también tiene su interés, ¿no? Y creo que ahí es donde tenemos que perder ese miedo a la pregunta que también acababa, ¿no?, el tema de la denuncia. Siempre en este país hemos tenido mucho miedo a denunciar, y denunciar no siempre es poner una denuncia en el juzgado a una empresa o a un grupo ecologista, ¿no? La denuncia es decir las cosas claras, trabajar en conjunto, en común, ¿no? Y eso es lo que puede hacer que, como se hace ya en otros países, vayamos todos juntos con el fin de conseguir un objetivo, el que fuere, ¿no? Conservar el oso, el lince, el quebrantahuesos, las dehesas, pero tenemos que ir juntos y tenemos que perder el miedo desde la empresa y desde las fundaciones empresariales, desde todo este tipo de fundaciones. Tenemos que perder el miedo a mostrar las cosas como son. Que no porque pongan dinero o dejen de ponerlo, o porque tengamos una serie de patronos más políticos, empresariales o más ecologistas, tenemos que ser herméticos, ¿no? Todo lo contrario. Si lo que hay que hacer es mostrar lo que queremos y conseguir el objetivo final, que es en este caso la conservación de la biodiversidad. Sí que me gustaría indicar, comentabas que el compromiso de la población, ese 10% que solamente vota que dice que le preocupa el medio ambiente, decías que se puede conseguir ese cambio gracias a la comunicación y a un cambio en la ley de mecenazgo, pero a mí sí me gustaría añadir ahí que esa preocupación también se consigue principalmente gracias a la implicación de los ciudadanos y de los campesinos, que continuamente tienen inquietud por estos temas. Pero hay que darse cuenta de una cosa, que en el norte de Europa 7 de cada 10 personas son socios de algo, de un club de fútbol, de una asociación de una parroquia, de los Boy Scouts o de una fundación. Y en España no llegamos a 3 personas de cada 10. Mirad a ver, vamos a sumar todos los que son socios de club de fútbol, y no llegamos a 3 de cada 10, ¿no? Por lo tanto, nuestra mentalidad, nuestra forma de ver la convivencia con los demás es muy diferente. Y ese compromiso se adquiere cambiando esas cosas, ¿no? Cambiándolas desde la educación, pero no la educación dirigida a los niños. Siempre decimos, los niños son el futuro. No, los niños son el futuro. Pero en esta sala, y como no conozco a todos y no tengo las gafas puestas, posiblemente estemos todas las personas que tenemos, o muchas de ellas, capacidad de decisión en la conservación de la naturaleza de este país, que no somos niños ya, ¿no? Ya nos gustaría. Sin embargo, ahí es donde tenemos que educarnos. Hace falta mucha educación, mucha sensibilización en técnicos, en políticos, en todos los sectores, ¿no? En el sector conservacionista, en el sector empresarial. Y yo creo que ahí es donde radica el éxito de nuestra influencia, ¿no? De ser capaces de saber y que vivimos en España, que tiene el 70% de la biodiversidad de Europa, que podemos hacer de esto una oportunidad o hacer de esto un problema. Y tenemos el deber y la obligación de conservar, y por lo tanto, si podemos convertir eso en un beneficio social, ambiental, empresarial, económico, espiritual y cultural, como un valor nuestro propio, hagámoslo sin miedo, y hagamos que esa capacidad de influencia, allá donde tengamos que tenerla, vayamos de la mano, ¿no? Los 4 o 5 entidades que estemos aquí, representando a todos los que estáis ahí abajo. Y me estaba ya yendo. Es que Odil habla mucho y por eso yo he dicho, yo como Odil, yo hablo mucho hasta que acabe. Vale. Muy bien, pues muchas gracias. Guillermina, es tu turno. Vamos a ver, yo creo que la respuesta a la pregunta de cuál es la capacidad de influencia de las fundaciones, yo me voy a ceñir a la primera de las preguntas que planteabais, es que es una influencia notable. Yo creo que ese papel de puente entre los intereses de la sociedad, las preocupaciones de la sociedad y en este caso la preocupación por el medio ambiente, yo creo que se puede calificar como notable. Pero sin duda tenemos un reto, y yo creo que un reto importante, lo decía Roberto, es que se cambie esa percepción del medio ambiente como problema y que pasemos a considerarlo como una oportunidad. La medida en la que, y yo creo que la sociedad se está produciendo poco a poco
esa evolución y que el papel de las fundaciones en contribuir a esa evolución es fundamental. El ver que el medio ambiente, más allá de una preocupación, más allá de una cuestión concreta del interés por una especie concreta, por un espacio concreta, es una oportunidad que tenemos todos de mejorar nuestro entorno. También la pregunta se decía cómo ha evolucionado o qué influencia tiene y sobre qué. Yo creo que ahí el papel de las fundaciones es importante sobre aspectos concretos de la conservación, y me refiero ahora a las fundaciones más vinculadas a la conservación del medio ambiente, la Fundación del Quebrantahueso, la Fundación del Oso Pardo, pero también esa influencia se ha generalizado a un ámbito mucho mayor, al entorno en el que vivimos. El medio ambiente ha dejado de ser una preocupación concreta para ser, desde mi punto de vista, una preocupación mucho más global, mucho más general. Y yo creo que ahí el papel de las fundaciones es importantísimo para poner en valor esa preocupación. Hay un ejercicio muy interesante que se ha realizado, que se está realizando, que es cuantificar determinados servicios que prestan los ecosistemas, no para ponerle un precio que nos permita ver si se puede comprar ese servicio o no, son cuestiones que probablemente no se puedan comprar, pero muchas veces poniendo un precio a determinadas actuaciones parece que las valoramos más. Yo hice mi tesis doctoral sobre daños morales y me parece que es una cuestión parecida. Los daños morales no se pueden cuantificar, es imposible calcular cuánto cuesta un paisaje o cuánto vale el servicio que prestan los insectos cuando polinizan, pero sin embargo si le damos una cifra parece que es más fácil valorarlo más. Y la cifra en la que está estimada el servicio que prestan los insectos en su labor de polinización está valorada en 2.400 millones. Yo creo que este tipo de ejercicios son muy útiles para darnos cuenta de lo que supone el tener un medio ambiente adecuado, el tener bien conservadas nuestras especies, nuestros espacios, y en esa labor las fundaciones, tanto las dedicadas al mundo de la conservación como las más generales, que también se ocupan de conservar se ocupan de cuestiones relacionadas con el medio ambiente, tienen un papel fundamental. Y yo creo que esta jornada es un ejemplo del interés que suscitan estas cosas y del camino que tenemos por delante y la cantidad de personas involucradas en mejorar ese camino. Me viene a la cabeza un poco la comparación con la economía, ¿no? De las grandes cifras de la macroeconomía con la microeconomía, y aquí un poco la falta quizá de preocupación global de la sociedad, yo no creo que sea falta de interés, pero sí una falta de que ese problema concreto les llegue, ¿no? A veces se habla mucho pues, de grandes cuestiones, cambio climático, biodiversidad, y a lo mejor la gente puede llegar a entender mejor pues eso, que los insectos realizan un papel fundamental y por eso pues es mejor dejarlo que salga por la ventana en vez de matarlo de un zapatazo. O, bueno, es un ejemplo un poco tonto, pero que sirve para mostrar que a la gente le llegan más las cuestiones concretas, como por qué es importante salvar al lince o al quebrantahuesos, o por qué hay que favorecer que haya cernícalos primilla y crear un corredor para favorecer la biodiversidad, ¿no? Javier, si tuviera que elegir un ámbito en el que actuar de forma urgente para fomentar la actuación del sector en la conservación del capital natural, ¿cuál elegiría? Bueno, yo más que elegir un ámbito específico de actividad, creo que elegiría el trabajar conjuntamente por mejorar esa comunicación. Es decir, aquí ha surgido, todos hemos coincidido más o menos en que falta, además del trabajo que hacemos, o que hacen las fundaciones, yo ahí no voy a poner en ese grupo porque no estoy en una fundación de esa actividad, pero además del trabajo que hacen las fundaciones en esto, y que es verdad que es un trabajo potente, que allí donde la fundación actúa o con los agentes con los que interactúa hay un nivel de calidad y de comprensión importante. Lo importante es que consigamos que esto permee en la sociedad, y yo creo que ahí hace falta hacer algún trabajo serio en conjunto, una especie de think tank en algún momento determinado. No hace falta que sea estable, pero algo hay que hacer un plan de comunicar con rigor estas cuestiones a la sociedad para que realmente se preocupe, y con esa comunicación bien hecha más personas se van a interesar y tenemos que conseguir que se interesen
y también en sentido general esas 3 personas de cada 10 que son las que en España se asocian o participan en algo, tenemos que hacer que lleguen a los niveles de los países del norte, que son Holanda y Escandinavia. Es espectacular la diferencia. Bueno, no lo vamos a alcanzar, pero lleguemos a una situación intermedia donde todos saldremos beneficiados con un compromiso mayor de la sociedad civil, pero necesita estar bien informada. Y esa buena información, ese es el sector en el que elegiría, porque ayudaría a todos en conjunto y de una manera muy potente. Enric, como miembro del Consejo de Gobierno de la European Foundation Center, ¿conoce alguna iniciativa que esté funcionando en otros países y que se pueda extrapolar a España en este sentido, para que el sector fundacional cuente con incentivos en la conservación del capital natural o de otra serie de estrategias que se puedan traer a España para mejorar esta influencia, ¿no?, de la que estamos hablando también? Bueno, yo casi elegiría describir muy sucintamente lo que hacemos en la European Foundation Center, que hay una agrupación, como la hay en la Asociación Española, una agrupación de fundaciones que se llaman el European Environmental Funders Group, o sea, las fundaciones que se dedican a financiar proyectos que tienen que ver con el medio ambiente. Y esta es una plataforma interesante porque es una plataforma donde se establecen relaciones estratégicas entre las fundaciones, se establecen colaboraciones, se establece la discusión peer-to-peer, ¿no?, de uno a uno, y hay más de 70 fundaciones implicadas, que los objetivos, insisto, son las discusiones peer-to-peer, el aprendizaje también en cómo financiamos los proyectos, ¿no?, convocatoria, no convocatoria, etcétera. Ahí hay una discusión abierta que creo que es muy bueno, y esto ha dado lugar a una mejora del sector visto desde, igual que lo hacía Javier a nivel español, pues a nivel europeo. De hecho, una de las cosas que este grupo ha hecho, que se llaman así, pero es una plataforma, ¿cómo lo llaman? Thematic Network, pues un grupo de trabajo. Ellos han hecho una cartografía de cuál es la situación de las organizaciones filantrópicas en Europa que dedican esfuerzo a medio ambiente, y naturalmente entre estas 70 están las que son más potentes. Por lo tanto, han hecho una cartografía que nos da una foto que es bastante buena de lo que está pasando en Europa. Eso está en la red, está en la web de la European Foundation Center. Como curiosidad o como información, digamos, en 2011, de todas esas fundaciones que miraron, 62 de ellas llegaron a sumar 417 millones de euros en inversión o bueno, algunos le llaman gasto, otros le llaman inversión, en cuestiones medioambientales. Se quejan de que es poco comparado con todo lo que hacen las fundaciones y organizaciones filantrópicas en Europa, que no se sabe cuánto gastan, cuánto dinero invierten, pero que está entre los 83.000 y los 150.000 millones. Ese es el margen que se dan. Claro, 417 millones es todavía muy poco, y se quejan de esto, ¿no? Como información también, la mayor financiación, la mayor cantidad de proyectos va a biodiversidad y preservación de especies, un 24%. Mientras que en volumen, la que se lleva menos proyectos pero más dinero que la biodiversidad y preservación de especies, es lo que va a medio ambiente. Y en ese grupo, pues lo mismo que he dicho antes, que les choca que solo un 4% de los proyectos que ellos han cartografiado, solo un 4% están dedicados a las políticas europeas, mientras que el 80% de la legislación es europea. O sea que yo lo que, digamos, como ejemplo, pues pondría, creo que es un buen ejemplo esa plataforma, y creo que hay muchas fundaciones aquí que se beneficiarían de estar cerca de ellas. Teniendo en cuenta la importancia de la biodiversidad en España con respecto a otros países de Europa, ¿cómo es la participación española en Europa? ¿Cuál es la representación en esta entidad de fundaciones españolas? Es baja. ¿Debe crecer? ¿Es baja con respecto a otros países? Yo creo que no es representativa de lo que hacemos.
y de ahí digamos, mi invitación a que se participara más a nivel europeo, porque no salimos en la foto. De hecho, hay varios de estos informes hechos y hay uno en el que hay un salto muy grande, en la que España, de no figurar, figura, no sé si en el tercer lugar o en el cuarto, y es cuando 2 o 3 fundaciones potentes españolas ingresaron y se interesaron por esa plataforma, ¿no? Por lo tanto, yo también pongo en cuestión el rigor de ese informe, en el sentido de que ellos han alcanzado lo que han alcanzado, pero si supieran todo lo que se está haciendo en algunos países menos organizados, como es el nuestro, pues a lo mejor la foto sería mejor. Por eso la invitación, digamos, a trabajar más a nivel europeo, yo creo que está clara por parte nuestra. Deberíamos poner más esfuerzo en Europa. Roberto, ¿qué acciones propondrías para movilizar a la sociedad, a la ciudadanía? Bueno, yo creo que hay una cuestión importante, y que la habéis, has dicho tú, Javier, ahora, que es hacer ver, hay 2 cuestiones. Una que no quiero solaparme con la mesa de después, pero en esta que quiero hacer hincapié es que hasta ahora el medio ambiente en general se ha visto pues como el medio ambiente, los pajaritos, los eólicos, las plantas y unos tronaos que están ahí subidos a una central nuclear o algo así, ¿no? Y sin embargo tenemos que darnos cuenta que es lo que le falta, darse cuenta a la sociedad, y creo que por eso ese 10% del CIS no sube más, es darnos cuenta de que todas las cuestiones ambientales, si hablamos de conservación de la naturaleza, influyen en absolutamente todo, en el arte, en la cultura, en la exclusión social, en zonas deprimidas, rurales que necesitan salir adelante de alguna manera, y cuando seamos capaces de ver que absolutamente todo lo que tenemos ahora mismo aquí, esa luz, la botella de agua, el cristal con el que está hecha la botella de agua, el asiento, este bolígrafo, todo absolutamente viene del medio natural y acaba en el medio natural de alguna manera, bien como residuo no valorizado o bien como otro producto. En el momento que seamos capaces de darnos cuenta como ciudadanos de la importancia que tiene eso, yo creo que daremos un salto cualitativo para poder darnos cuenta que sí, tenemos que estar en la Unión Europea, porque no es lo mismo gestionar los buitres en el norte que gestionarlos aquí, que no es lo mismo gestionar una dehesa que gestionar un paisaje del norte. Entonces, al final, creo que como reto, y a eso sí que tenemos que estar de la mano absolutamente todo tipo de fundaciones, independientemente que sean medioambientalistas o no, es generar este conocimiento, ¿no? Y luego, sin solaparme con la mesa siguiente, como proyecto importante de conservación de la naturaleza en general, exclusivamente, hablaría de un gran plan nacional de corredores ecológicos en el que tendríamos que implicarnos todo, y que no lo voy a contar ahora, la idea, porque si no luego no tengo nada que decir si me toca subir otra vez. Entonces... Bueno, pues nos deja con la intriga, así que habrá que quedarse... Bueno, no es ninguna cosa que no sepa nadie que para está aquí. Escucharle. Desde la parte de la Administración del Estado, Guillermina, por la eficacia que ha representado, que representa, no sé si hay alguna medida que se haya tomado recientemente desde la Dirección General que haya ayudado al sector de las fundaciones a implicarse en actividades de conservación. ¿Cuáles destacaría? ¿Qué ejemplos nos puede poner? Y si hay alguna prevista, qué acciones o qué novedades prevén en este departamento en los próximos meses. No desde la Dirección General, sino desde el Ministerio en general, a las fundaciones más dedicadas al mundo de la conservación, pero no solamente a las dedicadas al mundo de la conservación, se les apoya financieramente. Está aquí Sonia Castañeda, la directora de la Fundación Biodiversidad, y creo que fue la semana pasada que se convocó una convocatoria de ayudas con 3,4 millones de euros, y esa es la forma, si quieres, tradicional de ayudar a las fundaciones a desarrollar proyectos que desde el Ministerio se consideran interesantes, que creemos que hay que apoyar. Pero yo creo que tenemos que avanzar, que tenemos que buscar nuevas fórmulas para seguir reforzando esa colaboración entre fundaciones, del sector privado y del sector público, y la administración más dura, como puede ser el propio Ministerio. Y la forma de avanzar, sin duda, está muy vinculada a esa evolución que han sufrido las fundaciones, tanto las dedicadas al mundo de la conservación como las dedicadas a otro tipo de cuestiones,
que se han dado cuenta que de forma irrenunciable, yo me atrevería a decir, tienen que ocuparse también del medio ambiente. No sé si hay datos, yo desde luego no los tengo, de cómo ha evolucionado esa preocupación de las fundaciones más generalistas o cómo han ido derivando a cuestiones ambientales en los últimos años. Seguro que es reciente esa preocupación, esa dedicación de recursos, de medios a cuestiones ambientales, pero es muy significativa de la evolución también de la sociedad a la que antes me refería. Y como cuestiones muy concretas, yo creo que hay que estructurar más ese diálogo permanente que tiene que existir entre administración y fundaciones y, lo decía la ministra, se va a oficializar, si se quiere, esa colaboración estableciendo una serie de reuniones periódicas. Yo creo que es muy interesante tener una hoja de ruta y hablo de cuestiones muy prácticas en donde las fundaciones más dedicadas a la conservación y las fundaciones más generales identifiquen cuáles son las cuestiones que más le preocupan y en las que el Ministerio de Medio Ambiente, Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente les puede ayudar, y yo creo que es muy interesante institucionalizar unas reuniones periódicas en donde se realice un seguimiento de esas cuestiones para ver de qué forma se puede mejorar la participación, para que no solamente a través de los cauces ordinarios que se abre cuando se, por ejemplo, redacta cualquier normativa medioambiental, puedan participar y dar sus opiniones, sino que también de una forma más cercana, en un contacto directo con mi dirección general o con el secretario de Estado, dependiendo de las cuestiones que se traten, o eventualmente con la ministra, puedan hacernos llegar cuál es su opinión sobre cuestiones que están sobre la mesa. Y pongo un ejemplo muy concreto. Hay un proyecto en el que estamos trabajando, que es el de los bancos de conservación de la naturaleza, que es una figura novedosa que se tendrá que avanzar y que se tiene que evolucionar con consenso, porque es una cuestión que requiere el consenso, y es interesante saber cuál es la opinión de las fundaciones conservacionistas y las fundaciones más generales sobre esa cuestión. Otro ejemplo, estamos modificando la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad para que, entre otras cuestiones, la información sobre las protecciones ambientales aparezca en el registro de la propiedad. Nos interesa saber qué opinión tienen las fundaciones sobre estas reformas que estamos poniendo sobre la mesa, o también en el ámbito de la Unión Europea. Cada vez que vamos a un Consejo de Ministros, a Bruselas o a Luxemburgo, es muy interesante saber de primera mano qué opinión tienen las fundaciones de las propuestas que ahí se van a discutir. Con lo cual yo creo que, aparte de los incentivos económicos, de las ayudas que se seguirán dando con éxito, y sobre ellas me imagino que luego hablará Sonia, yo creo que es interesante reforzar, institucionalizar, organizar, si se quiere, mejor la interlocución con las fundaciones desde la Secretaría de Estado del Medio Ambiente. Yo veo una voluntad y una necesidad constatada de que es necesario trabajar juntos en garantizar la eficacia y la implicación de la sociedad, de las fundaciones y de la administración. Así que me quedo con ese mensaje positivo, y ahora me gustaría abrir a las preguntas del público. No sé si las han escrito en tarjetas o si quieren hacerlas de viva voz. Micrófonos. Bueno. Buenos días, soy Juan Antonio López, presidente del Comité Español de la UICN. Antes de nada, dar la enhorabuena al Ministerio por esta iniciativa, que ojalá se haga un tema que creo que es muy importante, muy interesante. Y quería compartir con la mesa un poco una cuestión que me han trasladado muchas pequeñas asociaciones de la conservación de la naturaleza, en cuanto a que conforme van creciendo se plantean convertirse en fundaciones, ¿no? Entonces, ver vuestra opinión sobre si esto es interesante, por qué puede ser interesante que asociaciones se conviertan en fundaciones. ¿Puedo? Sí, sí, ¿Puedo contestar yo? Vamos a ver. Efectivamente, en general, cuando se habla, que es el ejemplo correcto, de ONGs en general, una ONG es o una asociación o una fundación. Muchas asociaciones se convierten en fundaciones. En cada caso es un caso particular. Nosotros en la asociación recibimos muchas, y abro, digamos, las puertas para cada caso particular que vengan a pedir consejo. Nosotros vienen muchas veces instituciones que dicen: mira, nuestro problema es este, nos queremos hacer fundación porque por esta razón, según la razón que terminas diciéndole, ¿no? Mira, sigue mejor como asociación que como fundación, porque son cosas distintas. La asociación es un órgano, es una actividad en la que su esencia, por así decir, es democrática, en el sentido de que los órganos de gestión y de control siempre están sometidos a la votación en cada Asamblea General. La fundación es otra cosa, no es que los miembros no tengan
no tenga, digamos, opinión, pero la fundación se crea, es decir, la fundación es un ente que en el momento en que se crea con la voluntad que manifiesta el fundador. El fundador, si es la asociación dice, vamos a hacer la fundación para hacer estas cosas. Eso tiene la ventaja de que eso, digamos, por así decir, le da seguridad en la continuidad de que esa organización va a hacer esas cosas, con todos los controles que tiene que hacer ante la administración, que hay un protectorado, que con toda la información pública que tenga que dar, es decir, pero el órgano, la fundación a partir de ese momento tiene que hacer lo que el fundador dijo cuando se fundó. Una asociación, en cambio, puede empezar haciendo una cosa y como tiene una base democrática, digamos, profunda en el sentido de que en cada asamblea general puede tomarse una decisión que es la que los socios decidan, pues puede pasar de haberse dedicado a una actividad a hacer otra totalmente contraria, según cómo vayan en cada momento pues las mayorías o lo que sea. En cambio, por eso es muy importante. Si lo más importante es hacer una actividad que sea permanente, perdurable y que para eso se destinen unos recursos y un esfuerzo, lo mejor es la fundación te da la garantía de que eso va a ser así siempre, porque el fundador, en el momento en que hay que crear la fundación, en ese momento es el legislador, tiene la potestad de decir esto va a ser para esto y para hacerlo de esta manera. Y la ley se adapta a eso, es decir, el fundador es, en ese momento es realmente el legislador y está por encima de cualquier otra, pone su decisión ahí y dice esto va a ser para esto y de esta manera, siempre naturalmente que cumplan los fines legales, que para eso está el protectorado que lo controla. La asociación es más variable en ese sentido, digamos. Entonces, en cada caso, yo sí ofrezco los servicios de la asociación, que lo hacemos todos los días, a entidades que vienen, hombre, queremos hacer, ¿por qué? ¿Por esta razón? Pues mira, si es por esta razón, mejor sigues como estás, porque te va a dar mejor rentabilidad o mejor funcionamiento. Si es esta otra, pues estupendo, y aquí tienes todas las... no sé si he resumido la cuestión. Buenos días, soy Roberto Rodríguez de Querétaro y hemos oído hablar de bancos de conservación, de parques nacionales, de capital natural, y ha comentado Guillermina Yanguas, hablando sobre la valoración de los servicios de los ecosistemas, el precio o el trabajo que realiza la polinización de los insectos. Y quería saber cuál era su opinión y si creen que ponerle precio a estos servicios de los ecosistemas no es mercantilizar de alguna manera la naturaleza, igual que ha ocurrido, por ejemplo, con los créditos de carbono. Pues mira, he puesto el ejemplo de mi tesis doctoral porque yo me hice la misma pregunta que te hiciste tú, y lo cierto es que cuando uno sufre una lesión, te hablo de daños morales, te hablo del tema de mi tesis, que conozco más que este estudio, hay aquí expertos científicos que te pueden dar datos más concretos. Cuando tú pones un precio al daño que has sufrido porque, por ejemplo, has sufrido una lesión en el brazo, es verdad que no se puede cuantificar ese daño que has sufrido, pero es mejor tener una indemnización porque es una forma de saber qué dejas de hacer debido a esa lesión. Vamos a ver, el poner un precio a ese tipo de servicios no significa mercantilizarlo, es una forma de que se valore con grandes cifras de una forma mejor qué constituyen esos sistemas. Es que nos demos cuenta esa labor que hacen los insectos, porque si no ponemos esa cifra puede que pase desapercibida. No tiene nada que ver con mercantilizar la naturaleza, es justo todo lo contrario. Es un estudio que se está lanzando, si no me equivoco, desde la Unión Europea, que nosotros en España lo estamos haciendo para poder comunicar mejor, y engancho con una cuestión que ha salido en la mesa sobre la que no he tenido ocasión de pronunciarme, que me parece muy interesante. Tenemos un reto importantísimo todos, y es el de poder llegar a la sociedad, el de poder comunicar, y muchas veces con ejemplos concretos, con cifras, conseguimos más que con valores abstractos, que con principios que a nosotros particularmente nos pueden convencer más, pero si no tienes una dedicación a este tipo de temas te puede pasar más desapercibido. Por tanto, este tipo de ejercicios tienen justo o buscan el objetivo contrario a la mercantilización de la naturaleza, es poder trasladar mejor una serie de servicios que de otra forma, salvo para personas muy expertas, podrían pasar desapercibidas. Yo quería complementar, no en el ejemplo específico de la pregunta, pero nosotros desde la obra social La Caixa nos hemos preguntado sobre los indicadores que nos conducen o que nos pueden permitir tomar determinadas decisiones. Estos indicadores, en el caso
pongo un ejemplo conocido porque tengo el informe encima de la mesa y será público dentro de unas semanas, de toda la inversión que se ha hecho en Cataluña, en este caso, por parte de las diputaciones, en espacios naturales, espacios protegidos, ¿no? Claro, a mí me preguntan, usted como responsable, ¿cómo justifica que nos hayamos, digamos, gastado todo este dinero? Los indicadores que he pedido creo que son buenos y no se trata de mercantilizar, pero se ha intentado medir el valor añadido bruto de el tener un espacio protegido, 16 que hay en Cataluña, ¿no? El resultado es espectacular, el valor añadido bruto de haber actuado en esos 16 espacios naturales da que se generan unos 190, más o menos, no son los 190 que he nombrado antes, son otros 190 millones de valor añadido bruto en esos 16 espacios naturales, de los cuales un 80% corresponde a servicios, hay un 8% creo que es que corresponde a agricultura y hay un 10% que no recuerdo, pero que sí, que a la gestión, ¿no? Total, que en esa zona se generan, o en esos espacios naturales, hay ahora mismo 5.000 puestos de trabajo, ¿no? Por lo tanto, y además, desde el punto de vista de la obra social de la Caixa, nosotros hemos podido implicar a miles de personas en riesgo de exclusión haciendo los trabajos correspondientes. Por lo tanto, digamos, lo que a mí se me pide no es una mercantilización, es buscar indicadores para que nos permitan justificar el seguir invirtiendo o no en un determinado campo. Yo no lo interpreto como una mercantilización. Muy bien. Bueno, si quieres, a ver si por añadir, yo comparto totalmente lo que habéis dicho, ¿no? Y lo veo así, pero sí que es verdad que esa inquietud que tú tienes yo personalmente siempre la he tenido, pero lo que creo que tenemos que tratar es de darnos cuenta de que cuando, por poner un ejemplo que se me viene a la cabeza, si nos comemos un filete de ternera asturiana de los valles, que me corrijan aquí algún asturiano que hay, tenemos que ser capaces de darnos cuenta que ese filete, no sé cuánto cuesta un filete, realmente compro poco o no me acuerdo ahora, pero cuando comemos ese filete tenemos que darnos cuenta que su precio no lleva no llevará el plástico, llevará el transporte, llevará el despiezado, llevará el pienso, pero no lleva lo que esa vaca produce de cara a la conservación del territorio, a la fijación de población, a lo que implica en la conservación de determinados prados o zonas de montaña, y todo eso tenemos que ser capaces de imputárselo, por lo menos en números, al filete. Luego, cuando le digamos al consumidor, señor, su filete no le va a costar 1 euro, sino que le va a costar 6, porque produce, en este caso produciría también gases de efecto invernadero, pero bueno, he puesto un ejemplo, produce osos, produce eurogallos, mantiene el territorio, hay niños en los pueblos, y todo eso se lo vamos a meter en su filete. ¿Lo quiere pagar usted o no lo quiere pagar? Le diremos, pues no, a mí dame otro que cueste menos, ¿no? Creo que tienen que ir por ahí los tiros. Tenemos que ser capaces de saber que hay espacios, hay entornos. Madrid tiene 5 millones de habitantes, consume energía de Asturias, por seguir con el mismo lugar, ¿no? Y entonces el ciudadano madrileño tiene que saber eso, el coste que tiene eso para esa población que está allí, ¿no? Y todo eso, de alguna manera, y sí que es verdad que el momento que nos toca vivir todo está muy mercantilizado y todo con muchos números, y da un poco de pavor, ¿no? Porque al final puedes acabar diciendo, bueno, yo pongo dinero aquí y ya compenso lo que tengo hecho mal allí, ¿no? Pero creo que es importante que sepamos lo que cuestan las cosas e imputarlo en ese precio que a veces no somos capaces de asumir como ciudadanos. Muy bien, pues yo creo que después de estas interesantísimas intervenciones que nos dejan muchas preguntas para la reflexión y unas cuantas conclusiones. Yo quería acabar, porque lo tengo aquí apuntado, el tema de la ley de mecenado, que me parece muy importante para quien pueda aquí tener poder de decisión, para que influya en el Ministerio de Hacienda y lo haga, ¿no? Está claro que no podemos permitir que se apruebe una ley de mecenazgo en un momento dado, cuando sea, con el retraso que lleva, y que no incluya la inversión en medio ambiente como un eje esencial, igual que el arte o la cultura. Supongo que todos tenemos un Picasso en casa, porque realmente todos posiblemente lo tengamos, pero si alguien quiere invertir y comprar un Picasso que vale 3 millones de euros, tiene unos incentivos y tiene un reconocimiento social y tiene una serie de ventajas, y si alguien quiere gastarse 3 millones de euros en conservar un robledal, una dehesa o unas praderas marinas,
pues no tiene esas ventajas, ¿no? Entonces creo que poniéndonos solamente en el mismo nivel tenemos que luchar todos para que eso se incluya. Y luego además que se mejore, ¿no?, la ley de mecenazgo, pero no puede ser que no esté incluido, ¿no? Invertir en medio ambiente no solo tiene que ser rentable, y lo es, sino que además es una necesidad imperiosa. Y no digo que sea mejor o peor que un Picasso o que un edificio, pero sí que es verdad que tenemos que luchar entre todos para hacerlo, ¿no? Muy bien. Y si no está el ministro de Hacienda, pues bueno, ya le traeremos mañana. Bueno, pues con esta última propuesta damos paso a la segunda mesa de debate, al segundo panel, para que sigan contribuyendo a esta jornada. Gracias. Gracias.